Ahora vamos a centrarnos en un personaje que, como les dije al principio, es anfibio, porque él tiene un pie en la Edad Media al terminar y otro pie en la Edad Moderna al comenzar. Es un personaje que yo estoy seguro que pocos de ustedes han escuchado. Sean sinceros, digan amén los que alguna vez escucharon hablar y conocen al dedillo el pensamiento de Pico de la Mirandola. Primera vez lo estoy escuchando, Amado. Ok, primera vez que escucho ese nombre. ¿Y tú, Manuel? No, a mí me pasa como Jeremías, que decía, de oídas mis oídos te habían escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, quizás en la universidad o en la escuela, mirándola, pero no su pensamiento en sí. Ese fue Job que dijo eso. Está bien. Sí, claro, pero entiendo el punto. Muy buena comparación. Lisbeth, ¿has escuchado hablar de Mirandola? Sí, en algún momento, sí. Ok. ¿Qué sabes de él? Nada, varón, escuché hablar, pero no porque recuerdo. Ok. Heidi. Heidi. Aquí estoy, aquí estoy. Precisamente de ti creo que fue en Historia de la Iglesia, no recuerdo, pero sí escuché mencionarlo, un personaje que creo que fue, no sé, fue maltratado, algo así, pero no sé biográficamente quién es, pero lo escuché de ti en algún momento. De la Mirandola, parece que es italiano entonces. Sí, era italiano. Giovanni Pico de la Mirandola o Juan Pico de la Mirandola es el lugar donde nació. ¿Ok? Así que, como sé que no conocen muy bien a Mirandola, no voy a ponerles un video, voy a explicarlo con mis propias palabras. Miren, esta es la Italia de la época en la que Mirandola nació. Y Mirandola o Pico nació en el castillo Mirandola, en Ferrara, Italia. Aquí, en Ferrara, Italia, en el castillo Mirandola. Por eso se llama de la Mirandola, porque él nació en el castillo Mirandola. Giovanni Pico sería su nombre real. Ahora, este joven, desde pequeño, aprendió lenguas antiguas. Sabía hebreo, sabía griego, sabía latín. El tipo era políglota desde jovencito. Y jovencito como era, y por cierto, con muy buena pinta, él llegó a un lugar donde conoció a los 23 años a la esposa de uno de los Médicis, que era una de las familias más poderosas de Italia. Se la secuestró, pero en realidad no fue que la secuestró, es que se enamoraron y se jugaron juntos. Hasta que lo atraparon en la frontera, lo ataron y lo hirieron, arrebatándole a la muchacha. Después sobrevivió, llegó a Roma y en Roma entonces publicó sus 900 tesis en el año 1486, que es un texto muy importante, el de las 900 tesis, por el cual los metieron preso, porque era un documento que muchos consideraban herético, lo acusaron de herejía, lo excomulgaron de la Iglesia Católica, lo metieron preso hasta que el rey Carlos VIII lo liberó debido a la intercesión que había realizado ante el Papa y ante el Santo Tribunal Inquisitorio para que lo dejaran libre, y así Pico de la Mirandola entonces fue liberado, y lo que hizo fue, al ser readmitido por el Papa Alejandro VI, el famoso Papa Borgia, al ser readmitido, entonces este joven decidió hacerse monje y se volvió un monje dominico cuando apenas tenía 28 años de edad, dedicándose a recorrer toda Italia como un monje mendigo. Cuando regresó a Florencia, se hizo amigo de Savonarola, uno de los pre-reformadores que Lutero admiró y que ustedes conocieron en Historia de la Iglesia. Se hizo amigo de Savonarola y en 1489 publicó el libro que ustedes ven que tiene en la mano, que es el Heptaplus. Publicó el Heptaplus, acá este.
y el Heptaplus es su obra más importante. A los 31 años murió envenenado en el monasterio donde vivía. Y no se supo que había sido envenenado hasta que en el 2007 desenterraron sus restos, hicieron una prueba y se descubrió que lo envenenaron con arsénico. Así que fue recientemente en el 2007 que se confirmó la muerte por envenenamiento de Giovanni Pico de la Mirandola. ¿Por qué lo mataron? A los 31 añitos de edad. ¿Por qué lo mataron? Bueno, por sus ideas. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles eran las ideas de Pico de la Mirandola que provocaron al final su temprano y prematuro deceso? Todas sus ideas están centradas en la pregunta que yo le hice a Lisbeth. ¿Es el hombre digno en sí mismo? ¿Cómo respondería Pico de la Mirandola a tan interesante pregunta? En el Heptaplus, Mirandola más o menos nos da una información interesante porque el Heptaplus es un comentario en clave esotérica del libro de Génesis. Y en las 900 tesis de 1486 también él hace lo mismo. ¿Y qué hace en las 900 tesis? Bueno, él explica que Dios lo creó todo, ¿verdad? De una sola sustancia. Dios creó árboles, creó aves, creó animales. Dios lo creó todo. Y a todas las cosas que Dios creó, les puso un lugar. Las colocó en una posición dentro de la escala de la creación. Pero surge una gran pregunta. Y la gran pregunta que surge es, ¿qué le dejo al hombre? Esa fue la pregunta que Dios se hizo, dice Mirandola. ¿Qué le dejo al hombre? Porque a los animales, a las plantas, a los árboles, a todo le he dado un lugar. ¿Y cuál es el lugar que el hombre debe ocupar en la creación? ¿Cuál es el lugar? Para explicar esto del lugar, Mirandola nos habla de una escala. Una escala. En la parte superior de la escala están las criaturas más grandes que Dios ha creado, los ángeles. Y en la parte inferior de la escala están las criaturas más minúsculas que Dios ha creado, las ostras. Pero claro, que ahora sabemos que las criaturas más pequeñas son los microbios, las bacterias, los bacilos, ¿verdad? Pero en la época de Mirandola, ese tipo de información no se manejaba. Así que para Mirandola, las criaturas más primitivas y más pequeñas que podrían existir en este caso serían las ostras, las más diminutas. Así que los ángeles en la parte superior de la escala, las ostras en la parte inferior. Todas las criaturas están ubicadas en este rango de la escala. Los ángeles como criaturas espirituales y todas las criaturas físicas. ¿Y el hombre? ¿Qué lugar debe ocupar en la escala? ¿Cuál lugar es el que debe ocupar en la escala? Me gustaría que uno de ustedes respondiera. Vamos a dejar a la misma Lisbeth. Lisbeth, ¿qué lugar tú entiendes que debe ocupar el hombre en la escala entre los ángeles, las ostras? ¿Debe estar por encima de los ángeles? ¿Debe estar por debajo de las ostras? ¿Cuál es el lugar? Bueno, según el Génesis, la Biblia nos dice que Dios le dijo y el hombre se enseñoreará sobre las especies. Entonces, necesitamos ocuparlo antes de las ostras. Oh, entonces, ¿sabe cómo responde Mirandola? Diciendo en ningún lugar. Oh. Al hombre no se le coloca en ninguno de sus lugares. De ahí su dignidad. Acuérdate que estamos en la pregunta de si el hombre es digno de sí mismo. Ya, perdón. La dignidad del hombre reposa en que no ocupa ningún lugar. Correcto. Porque está creado de una forma distinta a todos. Tiene una imagen que ni el ángel más sublime ni la ostra más humilde puede poseer. Y de ahí la frase de Mirandola, l'uomo debe trovare la sua strada sulla scala, que se traduce como el hombre debe hallar su camino en la escala. Es al hombre a quien Dios le dio la facultad, la libertad de elegir dónde debe estar. El hombre puede elegir o ser un ángel o ser una ostra. Por ende, debido a su libre arbitrio, su libre capacidad de elegir,
el hombre puede decidir si va a ser ostra o va a ser ángel. Y es ahí entonces cuando Mirandola dice, l'uomo, usando la sua libertà, può rintracciare il proprio destino. Es decir, el hombre usando su libertad puede trazar su propio destino. Por esa razón es que Mirandola entiende que Dios al hombre le dio la capacidad de autocrearse y de hacerse a sí mismo. O sea, cuando dice crearse, no quiere decir que el hombre se puede crear de la nada, sino que ya cuando el hombre ha sido creado por Dios, él, usando su propia libertad en la toma de decisiones, puede hacer con su destino lo que le dé su gana. Es decir, puede convertirse en lo que él quiera hacer o puede dejar de ser lo que él podría hacer. El hombre puede crearse y hacerse a sí mismo. Suena mucho a discurso motivacional, ¿verdad que sí? Sí, suena mucho a discurso motivacional, pero está bien. Dice él entonces que si le vamos a dar un lugar al hombre en la escala, el hombre debe ocupar el centro de la escala. Porque el hombre, dice Mirandola, es el centro de la creación. ¿Y por qué es el centro de la creación? Porque ni es ángel, ni es ostra. Está en el centro. Y por eso Mirandola en las 900 tesis hace a Dios decirle al hombre, te puse en el centro del mundo, con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. Puoi forgiare te stesso come desideri, es decir, puedes forjarte tal y como sea tu deseo. Esa capacidad autónoma del hombre a hacer consigo lo que quiera es lo que se conoce como humanismo. Y el padre del humanismo es sin duda alguna Giovanni Pico della Mirandola, el primer humanista de la historia, o por lo menos el primero en hacer una filosofía humanista. ¿En qué consiste el humanismo? Bueno, el humanismo consiste en una serie de puntos. El primero, el ser humano tiene derecho a discrepar, es decir, todos tenemos derecho a no tener el mismo punto de vista. Y como todos tenemos un punto de vista diferente, hay que respetar la diversidad. No sé si ustedes se están dando cuenta de cómo aquí va surgiendo el discurso del progresismo actual. Respetar la diversidad de opinión, respetar el derecho a discrepar del otro, el hecho de que cada persona puede elegir el sexo que desee, de que cada persona puede autopercibirse como le dé su gana, y desde esa perspectiva todo el mundo tiene que respetar la manera como se autoperciba. Por eso es que yo creo que las raíces del progresismo actual no necesariamente están en el protestantismo, como algunos podrían señalar, porque el pensamiento humanista de Pico della Mirandola es anterior a la Reforma. Y Giovanni Pico della Mirandola tenía unas opiniones que hoy serían progresistas, demasiado progresistas para su época. Eso es la razón de por qué provocó tantas críticas y terminaría siendo envenenado, porque al final de cuentas estas ideas eran muy revolucionarias para su época. Pero no solamente está eso, está el derecho a discrepar, está el respeto a la diversidad y está el crecimiento diferencial. Él defendía la idea de que todas las personas son diferentes y crecen de forma diferente. Por esa razón, y ante la premisa que este señor manejaba, es que muchos le consideran el padre del humanismo. Y estas tres ideas han encontrado su mayor referente en términos de la aplicación teológica en la figura de Erasmo de Rotterdam, que sin duda alguna fue uno de los representantes del humanismo más importante del siglo XVI. Y, cómo no, antes de su conversión, es decir, antes de pasar a ser uno de los grandes reformadores, Ulrich Zwinglio, o Zwinglio, como le quieran llamar, llegó a ser un fan del pensamiento de Mirandola. Zwinglio llegó a ser admirador de las obras de Giovanni Pico.
Llegó a ser admirador de las obras de Giovanni Pico, el señor Zwinglio. Así que desde esa perspectiva, la obra de Pico della Mirandola trascendió a su muerte prematura a los 31 años de edad. Así que visto desde esa perspectiva, para Mirandola, la respuesta a la pregunta de si el hombre es digno en sí mismo es que el hombre no solo forma parte de la creación, es un pequeño Dios que colabora con ella. Y así responde Pico della Mirandola a la pregunta de si el hombre es digno en sí mismo. Sin embargo, me gustaría, y ya para finalizar, hacerles la pregunta de qué ustedes opinan. ¿Están de acuerdo con esa frase? El hombre es un pequeño Dios que colabora en la creación y no solamente forma parte de ella. Vamos a ver lo que ustedes opinan porque ya con esto hemos llegado al final de la presentación. Por favor. Pequeño Dios. Eso sería como darle mucha autoridad. Si ven lo que vemos en la Biblia, es que el hombre también es una criatura de la creación. Y quizás no se malinterprete la forma que Mirandona lo quiso decir, pero se enaltece mucho la figura del hombre, diciéndolo de esa manera. Ok, esa será tu crítica. Arturo, ¿qué tú piensas? Bueno, no estoy de acuerdo con Mirandola. Entonces, entiendo que conforme a las escrituras, el hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios y ha sido colocado en el pináculo más alto. Pero quizá como lo establece Mirandola, para que sea como un pequeño Dios y parte de la creación, y como que la creación depende del hombre. En esa parte como no estoy de acuerdo, conforme a la cosmovisión cristiana. Ok. Heidi, ¿qué tú piensas? Yo quisiera que tú me la pusieras de nuevo la frase, man. Por supuesto. También El hombre, para lo que se van a conectar en YouTube puedan el hombre no solo forma parte de la creación, es un pequeño Dios que colabora con él. Bueno, hay que ver para Mirandola, y quisiera preguntarte, Néstor, para Mirandola, ¿qué era un pequeño Dios? Para él, ¿qué quiere decir él con eso? O sea, porque el hombre no pone nada, en verdad. El hombre lo puso Dios. El hombre, sin embargo, el hombre no es nada. Dice la palabra de Dios que no hay bueno ni aun uno. Entonces, quisiera preguntarle a Mirandola, Néstor, y para Mirandola, ¿qué es un pequeño Dios? Porque el hombre sí forma parte de la creación de Dios, incluso el hombre es creación de Dios, pero hacer un pequeño Dios que colabora con ella, el hombre no pone nada en la creación de Dios. Es decir, que no sé, ahí Mirandola, tú más adelante vas a definir y a desprender y a escudriñar esta frase porque está como medio raro. Ok, no se preocupe. ¿Y tú, Lisbeth, qué piensas? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por? Si bien es cierto, el hombre tiene una cuota de no solo de responsabilidad y de gozo en la creación, pero yo en definitiva no estoy de acuerdo con el de pequeño Dios. Ahora bien, desde mi punto de vista, cuando yo digo, ok, tiene un pequeño gozo, o sea, él está gozando en toda la creación de Dios, pero con Dios, la palabra Dios no me cabe ahí, es imposible. Nada se compara con Dios, no hay pequeño Dios, hay un solo Dios. Y nosotros somos creación, simplemente. Muy bien. En este caso, la respuesta sería que dependiendo de la manera como nosotros entendamos el concepto Dios, obviamente la palabra Dios en la definición que nosotros manejamos es la del hacedor supremo que tiene existencia en sí mismo, es decir, un ser autoexistente, esa sería una deidad.
porque la palabra Dios calzaría muy bien con eso. Pero en la antigüedad, el término Dios también podría apelarse a alguien que tenía cierto tipo de autoridad. Por eso, en los salmos nosotros encontraremos a veces referencias a personas catalogándolas como dioses. Y más a los potentados orientales que pretendían ser divinos, ¿verdad? Esos faraones, esos reyes persas que tenían un complejo de Dios, ¿verdad que sí? Y desde esa perspectiva ellos se consideraban que eran divinos. Entonces, desde una perspectiva como esa, es posible que nosotros podamos decir que también la palabra Dios para muchos tendría simplemente la autoridad, es decir, alguien que ostentaba una posición de autoridad sería en este caso un Dios en menor grado, mientras que el Hacedor Supremo, que tiene autoexistencia en sí misma, sería un Dios, sería el Dios en grado superlativo. Y desde ese tópico también sería el Dios por antonomasia, comparándolo a cualquier tipo de cosmovisión en la que se tuviesen deidades palpables, no solamente por el carácter icónico, es decir, por tener imágenes que, que no ven, ni oyen, ni huelen, y que la gente se rendía ante ellos y las llamaban dioses o divinidades. No solamente es hablando de ese tipo de deidades nominales, sino también hablando de deidades que eran palpables y que estaban vivas, como serían en este caso las figuras de autoridad, los reyes, los jueces, que muchas veces les denominaban con el nombre de Dios. Si nosotros nos centramos en ese sentido, entonces la frase de Mirándola no está tan mal, porque lo que está diciendo es que el hombre ejerce cierta autoridad, pero es una autoridad pequeña en comparación con el Dios supremo que le confirió esa autoridad, porque ciertamente al hombre se le dio la autoridad de dominar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. En ese caso el hombre actúa como un Dios para la creación, pero un Dios pequeño. Sin embargo, el sentido de la frase es peligroso. Y creo que esa es la razón de por qué el pensamiento de Mirandol es ambiguo. Porque también pequeño Dios podría tener la connotación de una criatura que a sí mismo se considera que está por encima de todas las demás. Y yo creo que eso podría generar el peligro de hacerle creer al ser humano que es superior a todas las cosas que están, incluso a todas las cosas creadas. Y ciertamente el hombre posee la imagen de Dios, pero el portar la imagen de Dios no necesariamente implica que tú seas Dios. De hecho, el texto bíblico siempre estará en contra de ese complejo de Dios que el ser humano tiene. Y de ahí la hermosa frase de Molman que tanto nos recuerda a Juan, la de Dios se hizo hombre para quitarle al hombre su complejo de Dios. Por lo tanto, la frase de Mirandola lo que hace es alimentar más ese grado narcisista del complejo de Dios que mucha gente tiene. Y yo creo que ese es el peligro de la frase. La frase podría corregirse y se podría redimir al decir que el hombre no solo forma parte de la creación, sino que el hombre es un ser creado por Dios o un ser que porta la imagen de Dios y que colabora con esa creación. No un pequeño Dios, sino más bien una criatura especial que colabora con Dios. Y me parece que el mejor texto bíblico que podría lograrnos ayudar a corregir una frase como esa y a quitarnos las ínfulas de deidad que muchos tenemos es el Salmo 8. Voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para leerles solamente la versión del Salmo 8 desde la TLA. Dice, nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Aquí viene, porque esta es la parte más importante del pasaje. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti, casi igual a ti.
Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. De hecho, la versión Reina Valera dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, dando a entender que el hombre es un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra porque domina sobre todos, pero nuestro Dios, y termina así el Salmo, y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Dando a entender que a pesar de la grandeza del hombre, su grandeza es incomparable ante la realidad del Dios que le ha creado. Y por lo tanto, la autoridad que el hombre posee sobre la creación no debe envanecerlo hasta el punto tal de que es un pequeño Dios. Jamás. Porque el hombre es finito y su finitud hace que sea imposible que pueda compararse con la infinitud de la deidad. Por lo tanto, no, amado Mirandola, no. El hombre no es un pequeño Dios. El hombre es una criatura con un grado más especial que otras. El hombre simplemente es una criatura especial. Es una criatura especial que ha sido diseñada por Dios para que les represente en su creación. Pero no es un pequeño Dios. ¿Colabora con la creación? Por supuesto que sí. Porque el hombre fue creado para sojuzgar, dominar sobre los peces del mar, ¿verdad? Y el hombre utiliza la creación para mejorarla, pero también a causa del pecado, el hombre utiliza sus habilidades para destruir la creación. Eso todos lo sabemos. Así que desde esa perspectiva, el hombre puede colaborar o puede ser un destructor y un opositor a la creación que Dios ha diseñado. Pero de que sea un pequeño Dios en el sentido en que nosotros entendemos la palabra, bueno, ya esos son otros 20 pesos. Y esa fue la respuesta. ¿Qué les pareció? Comentarios. Yo tengo una pregunta, Amado, con relación a lo último que dijiste. El hombre colabora con la creación en el sentido del trabajo y todo lo demás, pero no es que el hombre, o sea, El hombre utiliza las materias primas que ya Dios creó para exactamente. elaborar nuevas cosas. Por ejemplo, Dios no creó un bombillo, pero Dios creó las materias primas de las cuales el hombre inventó. Y un Dios le da bombillo. la inteligencia al hombre para crear el bombillo. Por supuesto que sí. Entonces, Y el hombre descubre. a fondo, quien crea el bombillo es el mismo Dios, con las manos del hombre. Sí, en cierto sentido, nosotros lo que podemos hablar de la colaboración del hombre en dos tópicos. Una colaboración por descubrimiento y una colaboración por producción. Por descubrimiento, cuando el hombre descubre leyes que le sirven para producir nuevos recursos. El hombre descubre la ley de la gravedad. Gracias al descubrimiento de la ley gravitacional, el hombre puede utilizar la oposición a esa ley para poder entonces construir aviones. Descubre la ley de gravedad, produce aviones. En ese caso, el hombre comienza a utilizar su imaginería y su capacidad para colaborar en el proceso creador, pero no en el proceso de la creación primaria, sino de las creaciones derivadas o relativas, como serían los inventos y los recursos técnicos. ¿Estamos claros con eso? Bueno, pues entonces vamos a la conclusión final, y la conclusión final está en la valoración que nos va a dar la hermana Lisbeth. ¿Y por qué Lisbeth? Sencillo. Porque Lisbeth fue la persona que nosotros escogimos para hacer la pregunta de si el hombre tenía dignidad, ¿verdad? Así como esta es la última pregunta, vamos a dejar que Lisbeth cierre con broche de oro, ya que ella aportó una interesante perspectiva con el término
o el tópico del objetivismo y el subjetivismo en el término dignidad, pero ahora habiendo repasado el pensamiento de Mirandola, ¿qué tú piensas sobre tu respuesta? Perfecto. Así como tú lo arreglaste, claro que sí. Obviamente ya estamos claros de que Mirandola en esa pequeña cláusula no tiene razón. Entonces, en que es un pequeño Dios, pero obviamente desde el principio, incluso la Biblia es muy evidente que nos dice que el hombre sí colabora con la creación, pero eso es. Nada más que eso, es un mero administrador de lo que Dios ha puesto. Y por supuesto, tiene la gran responsabilidad de representar a Dios en la tierra. En cierto aspecto, lo que nosotros debemos de buscar es agregarnos siempre al pensamiento de que somos hijos de Dios, creados por ese gran y magnífico creador. Y administrar bien lo que Dios puso en nuestras manos. Excelente. Obviamente, reconociendo de que nosotros tenemos dignidad porque Él nos las da. Él es el mayor representante de la dignidad, Dios. Y a través de sus atributos nosotros podemos decir que la tenemos. Así mismo es. En ese caso, entonces, la dignidad del hombre es derivada, es relativa, no es absoluta. Dios es un ser digno en términos absolutos. El hombre es un ser digno en términos relativos o derivados, porque su dignidad deriva, depende de la dignidad del Dios que le ha creado. El hombre es digno, tiene dignidad, pero no en sí mismo. Su dignidad descansa en la dignidad de Dios. Dios es un ser digno absoluto, el hombre es un ser digno relativo, porque su dignidad depende de la dignidad absoluta de Dios. Es una dignidad limitada, para que se me entienda.